Muy buenos días a todos y a todas. Señor Cardenal, señor Arzobispo, señor Conselleiro de Cultura, muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por asistir a este encuentro interreligioso que lleva por título Dignidad Humana, Migraciones y Fraternidad. Y les doy hoy la bienvenida en esta apertura de este encuentro en nombre también del vicepresidente primero. Un encuentro que nace bajo la consigna de la encíclica papal Tutti Fratelli, en la que nos habla del reencuentro, del diálogo y de la fraternidad entre todos los pueblos, valores que nos unen y nos conectan con una realidad tan rica, tan amplia, tan poliédrica y diversa como es el Camino de Santiago. Tal y como decía el Papa en su declaración del Año Santo, no solo es tiempo de caminar hacia la tumba del apóstol, también es tiempo de crear una nueva era de solidaridad en la que todos los seres humanos, hombres y mujeres, tengan la misma dignidad. La encíclica que preside este encuentro interreligioso es una invitación a tener un corazón abierto que sea capaz de albergar la fraternidad y la amistad social como vehículos para la reconfiguración de un mundo nuevo, trabajando en común la misión de alcanzar la paz y la fraternidad. Son retos que nos unen a todos los pueblos y las religiones y que serán cuestiones que abordaréis a lo largo de estos días en este encuentro, cuyo eje vertebrador es el diálogo interreligioso. Un encuentro que tiene como lugar de acogida Santiago de Compostela, la meta de la peregrinación, el final del camino, destino de miles y de miles de peregrinos de más de 180 países del mundo que están deseando volver a caminar hacia aquí. Muchos ya lo han hecho en este primer año santo. Cerca de 160.000 ya recogieron la Compostela y estamos seguros de que muchos más lo harán el próximo año. Encuentros como este nos sirven para recordar la esencia del camino, para poner en valor la importancia de esta atención espiritual al peregrino, intercambiando ideas e iniciativas para revitalizar la fe y los valores religiosos a lo largo del camino y proclamar el testimonio del apóstol Santiago. Evidentemente, está siendo un año santo diferente y excepcional, inédito, pero también histórico. Por eso es tan importante que entre todos construyamos este año santo prorrogado hasta el año 22, que sea el motor de la recuperación emocional y vital de nuestras vidas, desde un punto de vista religioso, pero también desde un punto de vista de la seguridad sanitaria, tal y como estamos haciendo hasta ahora con estos resultados. Galicia, más que nunca, quiere ser un destino seguro y es un destino seguro. Y el camino, un camino abierto y un camino seguro. En esta ciudad de Santiago, en la Plaza del Obradoiro y en su catedral, nos unimos a todos los peregrinos y peregrinas llegados de todas las partes del mundo para animaros a recorrer este Camino de Santiago y aprovecho también para invitaros a que vengáis a conocer toda la riqueza externa, el paisaje, el patrimonio, las culturas, la hospitalidad, pero también esa riqueza interna, introspectiva y espiritual que a todos nos ofrece el camino. Muchísimas gracias. Y ahora tiene la intervención el arzobispo. Buenos días a todos y nunca mejor dicho a la hora de dirigirme a todos ustedes que dirigirme con el saludo de queridos hermanos y hermanas. Señor Cardenal, señor Conselleiro, directora de Turismo, ciertamente para mí es un gran honor acogerles aquí en esta iglesia que peregrina en Santiago de Compostela y hacerlo en el contexto de este tercer encuentro interreligioso que sin duda alguna para todos nosotros es un motivo de gran esperanza. Pienso que a la hora de poder interpretar
lo que realmente vamos a vivir en estos días, hay como dos claves que a mí me parecen muy importantes. La primera de ellas es que en determinados procesos que estamos viviendo en la Iglesia, no importa tanto ir más deprisa o más despacio. Lo tendremos que hacer en la medida de nuestras posibilidades. Lo que importa es saber la meta a la que tenemos que llegar. Esta es la lección hermosa que día a día nos dan tantos y tantos peregrinos que llegan aquí a venerar la tumba del apóstol Santiago. No les importa tanto llegar más pronto o más deprisa, sino llegar. Y esta es la preocupación que lógicamente nosotros hemos de tener a la hora de interpretar lo que es el contenido de este encuentro interreligioso. Otra clave es que ciertamente nosotros tenemos que procurar llegar a esa meta tratando de no herir nunca el corazón de nadie. Esta realmente es la actitud que yo entiendo que, sobre todo, en este encuentro interreligioso, nosotros hemos de mantener con una viva esperanza, sabiendo que necesitamos escuchar, necesitamos ser escuchados y también necesitamos consultar. Son realidades que forman parte de esta inquietud sinodal que el Papa Francisco en lo que nos está insistiendo tanto y que sin duda alguna también es una forma de interpretar esta inquietud y esta preocupación que estamos viviendo en este momento, sin dificultades, pero sin duda esperanzador. Es un motivo para avivar nuestra esperanza y más si estamos aquí en Santiago de Compostela, recordando aquella frase tan hermosa que el poeta Dante ponía en boca de Beatriz. Una oración hermosa dirigida al apóstol Santiago. Haz que desde aquí resuene la esperanza. Esta esperanza que nos ha de motivar, sin duda alguna, a agradecer el pasado, con sus luces y con sus sombras, a vivir responsablemente el momento concreto que nos toca vivir, que yo pienso que no es ni peor ni mejor, es el que nos toca vivir providencialmente a nosotros ahora. Y así podremos mirar con una gran confianza hacia el futuro, porque el futuro está en manos de Dios y son buenas manos. Bienvenidos a esta ciudad del apóstol, bienvenidos a esta meta de peregrinación, bienvenidos a esta iglesia que peregrina aquí en Santiago, que os da su cordial y afectuosa acogida. Muchísimas gracias por su presencia. Moi bons días, señor Cardenal, señor Arzobispo, señora Directora de Turismo, representantes de diferentes credos aquí presentes, sociedad civil, representada por diferentes colectivos y asociaciones vinculadas al Camino de Santiago, Academia Xacobea, amigos y amigas. La llegada de la pandemia, el año pasado, trajo consigo una realidad inédita en nuestra historia, en la que todo aquello que se consideraba intocable, se transformó sin remedio. Esto no se limita solamente a las rutinas de los sectores productivos, a nuestra vida cotidiana o al funcionamiento de las instituciones. Me refiero también a una crisis de valores, de percepciones, de aspectos intangibles que sostienen y ofrecen cohesión a la sociedad. La COVID-19 abrió un nuevo mundo que nace
dunha época de incertidumbre, de miedo, de duda, unha época, en fin, en la que todo ha sido y está siendo objeto de una profunda reflexión. Fueron meses muy duros para toda la población y que poco a poco vamos dejando atrás para enfrentar un nuevo escenario que se dibuja ante nosotros. Sin embargo, e incluso en los peores momentos de la pandemia, hay algo que prevaleció en el seno de las familias y de las personas: la religión. La religión, como una característica inherente a la gran mayoría de los seres humanos, se convirtió en una fortaleza y en un refugio, una fuente de respuestas y de soluciones ante uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente. Es precisamente en los momentos de mayor adversidad, en los más difíciles, cuando la fe adquiere una influencia mayor para ofrecer tranquilidad, sosiego y estabilidad. Este es, sin duda, el papel que debe asumir el sentimiento religioso, el de armonizar el ánimo y acercarnos a todos los que compartimos sensibilidades semejantes. Este espíritu, el espíritu religioso, ha formado históricamente parte de nuestro mundo y de nuestras vidas. Es un hondo modelo de creencias y de principios con los que compartir nuestra vida en sociedad, demostrando nuestro respeto a los demás. El principio vertebral que debe articular nuestra relación con nuestros semejantes es aquel que se encuentra en la raíz del espíritu religioso original, la tolerancia. La tolerancia, como medida universal de muchas cosas, es la búsqueda de entendimiento y de concordia con otras culturas y con otras personas diferentes. La tolerancia es la premisa, en cierta medida, que sostiene este tercer encuentro interreligioso, con el que se persigue una interacción positiva, constructiva y cooperativa entre las distintas tradiciones y culturas religiosas. Un encuentro que nos brinda la oportunidad de acercarnos entre nosotros, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista institucional. Aquí están hoy representados algunos de los principales credos mundiales: budistas, hinduistas, musulmanes, cristianos ortodoxos, cristianos evangélicos, cristianos católicos. Y no hablo aquí ni de sincretismo ni de acuerdos ecuménicos. Hablo de un encuentro de formalización del diálogo para avanzar en la prosperidad y en el consenso. A este respecto, no se me ocurre un mejor marco para este entendimiento que la celebración este año y el próximo del Año Santo Compostelano del Xacobeo. Por supuesto, el Año Santo está vinculado a una tradición católica muy determinada. De eso no hay duda alguna. Sin embargo, el espíritu y los valores que identifican al Xacobeo y al fenómeno del camino van más allá. Son principios de universalidad, de participación, de conciliación, de reencuentro entre pueblos y de una expresión de la más absoluta pluralidad y tolerancia. Estamos ante la celebración unánime de la diversidad y como tal acoge sin distinciones a todas las personas, independientemente del credo del que comulguen, siguiendo siempre la máxima expresión, la expresión denominada regla de oro: trata a los demás como quieras que te traten a ti. Tanto este año como el próximo, Compostela y Galicia deben seguir siendo el espacio de hospitalidad universal que es desde hace siglos. Y queremos además que el Año Santo funcione como un amparo ético, como un amparo intelectual y como un amparo espiritual. Queridos amigos, frente a quien pretende imponer el fundamentalismo o el fanatismo, debemos responder con el antídoto de la concordia. Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que alguien se aproveche del contexto adverso que generó la pandemia para enfrentar a las culturas, a las religiones, a las personas. La amenaza totalitaria
debe encontrar enfrente la fortaleza del diálogo, de la participación y de la proximidad, en definitiva, de la concordia. Frente al aislamiento, integración. Frente al enfrentamiento, consenso. Frente al perjuicio, la verdad. Con motivo de este año santo, de este bienio santo 21-22, quiero invitarlos a participar de estos valores jacobeos universales, con los que todos nos podemos sentir identificados. Valores que acercan a las personas, que acercan a los pueblos, a una unidad que nace de la fraternidad y jamás de la confrontación. En definitiva, lo que hace nuestra cultura. Reivindiquemos la diferencia, pero sin renunciar jamás a todo aquello que nos hace semejantes, porque siempre encontraremos muchas más cosas que nos unen que muchas más cosas que nos separan. Muchas gracias a todos. Antes de dar paso a la conferencia del señor cardenal, me cabe el gran honor de hacer su presentación. No puedo decirle otra cosa, señor cardenal, que expresarle nuestro agradecimiento por su presencia aquí entre nosotros. Bienvenido a esta ciudad del apóstol en este año santo compostelano 2021-2022, por gracia del Santo Padre. Le acogemos con fraternal afecto y le ofrecemos nuestra hospitalidad, pues no pueden ser ajenos a la caridad aquellos con quienes camina la verdad. Le agradecemos mucho que haya querido participar en este tercer encuentro interreligioso aquí en Santiago de Compostela, a donde llegan peregrinos de otros continentes, de otras nacionalidades, de otras religiones y de otras culturas. Para ellos, las diferencias idiomáticas no suponen una barrera en la comunicación, todo lo contrario. Lo viven como un enriquecimiento que da la complementariedad. El Camino de Santiago da la oportunidad de convivir y compartir sin miedo ni desconfianza con aquel que es distinto. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido también los desiertos interiores. Brevemente quiero recordar lo que ha sido la genealogía, geografía e historia hasta ahora del señor cardenal Ayuso Guissot. Como saben, es presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso desde el 20 de mayo de 2019, habiendo sido también viceprefecto de la Comisión para las Relaciones Religiosas con los Musulmanes. Yo diría, si me lo permite, señor cardenal, que la suya es una vocación con carisma y un carisma con vocación. El señor cardenal nació el 17 de junio de 1952 en Sevilla. Desde joven se une a los misioneros combonianos del Corazón de Jesús, en cuyo instituto realizó los estudios de formación eclesiástica, siendo ordenado sacerdote para la orden el 20 de septiembre de 1982. Ha sido misionero en Egipto y Sudán. Ha sido profesor, escritor, teólogo, arabista e islamólogo. Estudió en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de Roma. Es doctor en Teología Sistemática y Dogmática por la Universidad de Granada. Fue ordenado obispo el día 19 de marzo de 2016 y proclamado cardenal
el 5 de octubre de 2019. Trabajó en la Declaración Conjunta sobre la Fraternidad Humana, emitida por el Gran Imán y el Papa Francisco en febrero de 2019 en Abu Dhabi. Aparte, tiene otras publicaciones como Chiesa e Islam en Italia, Esperienze prospettive de diálogo. De su currículum denso y sugerente podría destacar algunos otros aspectos, pero ya le paso a él la palabra, pues lo importante para nosotros es escucharle sobre un tema tan actual y significativo como es el diálogo interreligioso y la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Muchas gracias, señor cardenal. Le escuchamos con todo agradecimiento. Excelentísimo señor arzobispo, distinguidas autoridades civiles y religiosas, estimados amigos, estamos reunidos con motivo de la celebración del Año Santo Compostelano 2021-2022, dedicado al tema Sal de tu tierra. El apóstol Santiago os espera. La apertura de la Puerta Santa de la Catedral Compostelana el 31 de diciembre de 2020 dio inicio al año jubilar, que tiene la particularidad que durará 2 años a motivo de las extraordinarias circunstancias provocadas por la pandemia del COVID-19. Doy las gracias a la Iglesia Metropolitana de Santiago de Compostela y al Gobierno Autonómico de Galicia por la invitación que me han dirigido para participar en el tercer encuentro interreligioso, en particular por esta invitación a esta conferencia inaugural. Y es una alegría participar también en nombre del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, del cual, como ha mencionado el señor arzobispo, soy presidente. Es un gusto compartir con ustedes en esta ocasión algunas reflexiones sobre el tema del diálogo interreligioso y de la fraternidad humana. Hablar de religiones y su contribución a la paz y a la fraternidad es una cuestión de actualidad hoy, porque en estos tiempos en que la fraternidad y la paz están amenazadas desde muy diversos frentes, cualquier contribución que pueda preservarlas debe ser siempre muy bienvenida. Recuerdo lo que dijo el Santo Padre en Roma en un encuentro de oración por la paz el pasado 7 de octubre. En este clima, y cito, en este clima deteriorado, consuela pensar que las mismas preocupaciones y el mismo compromiso están madurando y convirtiéndose en patrimonio común de tantas religiones. Y continuaba diciendo, sí, soñamos religiones hermanas y pueblos hermanos.
No se puede comprender el diálogo interreligioso como camino para la fraternidad si no se lo inserta o introduce en el largo camino de las relaciones interreligiosas de la Iglesia Católica, que encontró expresión oficial en el Concilio Vaticano II, inclusive a partir del discurso de apertura del 11 de octubre de 1962, cuando San Juan XXIII, Papa Roncalli, invitó a promover la unidad en la familia cristiana y humana, la unidad de los católicos, la unidad con los cristianos que aún no están en plena comunión y finalmente algo que nos concierne más en este contexto, la unidad en la estima y respeto hacia la Iglesia Católica por parte de quienes siguen religiones todavía no cristianas. Posteriormente, San Pablo VI, en la encíclica Ecclesiam Suam, que fue como el programa de su pontificado, escribió que hoy la misión de la Iglesia se llama colloquium, diálogo, abrirse a los demás, descubrir los valores en los que viven, caminar juntos, cooperar por la justicia y la paz. Todo esto significa dar testimonio de la plenitud de la verdad y de la vida que, como cristianos, contemplamos y recibimos de Jesús. Con el Concilio Vaticano II, este dique de la falta de diálogo progresivamente se agrietó y luego se rompió, y el río del diálogo se propagó con las declaraciones conciliares Nostra Aetate sobre la relación de la Iglesia y los creyentes de otras religiones y con Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, temas y documentos estrechamente vinculados entre sí y que permitieron a San Juan Pablo II dar vida a encuentros como la Jornada Mundial de Oración por la Paz en Asís de 1986. Por lo tanto, el compromiso de la Iglesia Católica en el diálogo interreligioso, que abre los caminos de la paz y de la fraternidad, es parte de su misión original y está arraigado en el evento conciliar al cual se han referido también los pontífices en el propio magisterio sobre el diálogo interreligioso. Podemos decir, de hecho, que a través del diálogo con el mundo de Pablo VI, el diálogo de la paz de Juan Pablo II, el diálogo de la caridad en la verdad de Benedicto XVI, hemos llegado en 50 años al desafío del diálogo de la amistad, como anunciado por el Papa Francisco. Vivir la propia identidad en la valentía de la alteridad es el umbral que hoy la Iglesia de Papa Francisco nos pide que atravesemos. Solo así la fidelidad a Dios en Jesús se convierte en historia nueva, construcción de una civilización de la alianza que abraza en la paz y en el intercambio de los dones la riqueza de las diferencias. Queridos amigos, el tema del diálogo interreligioso no es hoy algo opcional, sino una necesidad vital de la que depende en buena parte nuestro futuro. Y tenemos que convencernos, no obstante toda apariencia contraria, que la fraternidad es siempre posible a todo nivel
y en toda situación. Ante todo, permítanme públicamente de dar las gracias al Papa Francisco por el impulso que está dando al diálogo interreligioso, el diálogo entre personas de diferentes religiones está realmente en el centro de sus reflexiones y acciones. Sabemos todos que desde el comienzo de su pontificado, el Santo Padre dio importancia a las relaciones entre los miembros de las diversas religiones, subrayando la importancia de la amistad, del respeto y de la fraternidad. Como dice el Papa Francisco, el diálogo no es otra cosa que hacernos compañeros de viaje de cada ser humano en nuestro camino hacia la verdad. Y este pasaje debe tener en cuenta la identidad de quien dialoga. No se puede dialogar en la ambigüedad. Hay que prestar atención al otro. Quien reza y piensa de manera distinta a la mía no es un enemigo. Es preciso creer en la sinceridad de las intenciones recíprocas. Es necesario, por lo tanto, intensificar una fructuosa colaboración, una fructuosa cooperación con los creyentes de las otras tradiciones religiosas sobre asuntos de común interés con vistas al bien de la familia humana y de nuestra casa común. Creo poder afirmar que durante los próximos años, a pesar de las dificultades, la Iglesia y el mundo se comprometerán más en responder al gran desafío que es el diálogo interreligioso. Ese es, entre otras cosas, el requisito para que las distintas religiones, cada una con su propio equipaje religioso y humano, contribuya a establecer la paz, que es un bien indispensable para todos y un anhelo de cada ser humano. Porque el diálogo se hace con personas concretas que se encuentran en la vida cotidiana, en ambientes comunes y que a menudo comparten muchas partes de sus vidas. Por eso la Iglesia Católica es consciente del valor que reviste la promoción de la amistad y del respeto entre hombres y mujeres de distintas tradiciones religiosas. Comprendemos cada vez más su importancia, bien porque el mundo de algún modo se ha empequeñecido o porque el fenómeno de las migraciones incrementa los contactos entre personas y comunidades de tradición, cultura y religión diferentes. Esta realidad interpela nuestra conciencia de cristianos. Es un desafío para la comprensión de la fe, para la vida concreta de las iglesias locales, de las parroquias y de tantos creyentes. La colaboración interreligiosa debe y puede sostener los derechos de cada ser humano en cada parte del mundo, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Todos somos miembros de la única familia humana y como tales tenemos los mismos derechos y deberes como ciudadanos de este mundo que somos. Recordemos siempre que en la base de nuestra colaboración y de nuestro diálogo están las raíces comunes de nuestra humanidad. Es decir, que para dialogar no partimos de la nada. Existe ya nuestra condición humana que compartimos con todos sus aspectos existenciales y prácticos, que es un buen terreno de encuentro.
Sabemos que el pluralismo, no solo religioso, de nuestras sociedades es una realidad que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad, sin la cual no tenemos un auténtico diálogo interreligioso. No decimos que todas las religiones son iguales, sino que todos los creyentes, aquellos que buscan a Dios y todas las personas de buena voluntad, sin una afiliación religiosa, tienen igual dignidad. El Papa Francisco, al ver en el respeto y la amistad dos actitudes fundamentales, abrió otra puerta para que el oxígeno de la fraternidad pudiera entrar en el diálogo entre personas de diferentes tradiciones religiosas, entre creyentes y no creyentes, y obviamente con todas las personas de buena voluntad. Papa Francisco, para escribir su tercera encíclica, Fratelli Tutti, el Papa confiesa que se sintió estimulado por el gran imán Ahmad al-Tayyib y el encuentro de Abu Dhabi, encuentro que se concluyó con la firma, como sabemos, del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común del 4 de febrero de 2019. El documento en sí, si bien nació, como explicó el Santo Padre, de una larga y cuidadosa reflexión común en ámbito musulmán y católico, no tiene nada que no pueda ser compartido con otros. Es una invitación concreta a la fraternidad universal que concierne a cada hombre y a cada mujer. De hecho, como nos dice frecuentemente el Papa Francisco, se ha construido un puente porque el documento sobre la fraternidad es una exhortación a mirar con misericordia la vida de los demás, a tener compasión por los pobres, a trabajar juntos por el bien de nuestra casa común, que es la creación. La encíclica Fratelli Tutti se propone profundizar los grandes temas expuestos en el documento sobre la fraternidad y responder a las solicitudes que recibió el Papa por parte de muchas personas y grupos de todo el mundo. El Santo Padre nos ofreció con la encíclica Fratelli Tutti una brújula para navegar en las aguas turbulentas de la pandemia, pero la nueva encíclica no es solo una respuesta a la epocal emergencia sanitaria. Como el mismo pontífice explica, las cuestiones relacionadas con la fraternidad y con la amistad social estuvieron siempre entre sus preocupaciones. Como sabemos, la encíclica se abre con una breve introducción y dividida en 8 capítulos, la encíclica reúne, como el mismo Papa explica, muchas de sus reflexiones sobre la fraternidad y la amistad social, pero situadas en un contexto más amplio. Con la encíclica el Papa esboza un camino para disipar las distintas sombras de un mundo cerrado. Y la lista de las cuestiones afrontadas en el documento es larga, desde las migraciones hasta la reforma de las instituciones internacionales, y requerirá una lectura cuidadosa de cada párrafo. No es necesario en ningún caso ser un especialista para hacerse cargo de los problemas planteados por el pontífice. Se trata de cultivar la virtud de la caridad en todos los niveles, desde la vida personal hasta la vida política.
los líderes de las diferentes tradiciones religiosas y las comunidades que ellos guían, caminando juntos por el camino del diálogo interreligioso, pueden realmente ofrecer su contribución a la fraternidad universal en las sociedades en las que viven. Escribe Papa Francisco en la encíclica número 275, y cito: «No puede admitirse que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y de sabiduría». Fin de la citación. En efecto, el creyente es testigo y portador de valores que pueden contribuir en gran medida a la construcción de sociedades más justas y sanas. La rectitud, la fidelidad, el amor por el bien común, el cuidado de los demás, especialmente de los más necesitados, la benevolencia, la misericordia, son todos elementos que podemos compartir con las distintas religiones. En el mundo actual, trágicamente marcado por el olvido de Dios o el abuso de su nombre, las personas pertenecientes a diferentes religiones están llamadas con un compromiso solidario a defender y promover la paz y la justicia, la dignidad humana y la protección del medio ambiente. Debemos ofrecer nuestra colaboración a las sociedades en las cuales los creyentes somos ciudadanos, poner a disposición de todos nuestros valores comunes y convicciones más profundas sobre el carácter sagrado e inviolable de la vida y de la persona humana. Y aquí vemos cómo el diálogo interreligioso tiene una función esencial en la construcción de la coexistencia civil, una sociedad que incluya y que no sea edificada en la cultura del descarte, es una condición necesaria para la paz mundial. En un mundo deshumanizado, donde la cultura de la indiferencia y la avaricia caracterizan las relaciones entre los seres humanos, es necesaria una solidaridad nueva y universal. Es necesario un nuevo diálogo basado en la fraternidad. Por lo tanto, una sociedad fraterna será aquella que promueve la educación al diálogo para vencer el virus del individualismo radical y permitir que todos puedan dar lo mejor de sí mismos. Y dos son particularmente los instrumentos para realizar este tipo de sociedad: la benevolencia, que significa la actitud de querer el bien del otro, y la solidaridad, que cuida la fragilidad y se expresa en el servicio a las personas y no a las ideologías, luchando contra la pobreza y la desigualdad. Sabemos que el capítulo 8 de la encíclica se centra en el servicio que las diferentes religiones deben ofrecer a la fraternidad universal y a la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. El Santo Padre, más allá de dónde, de cuándo y de con quién, nos recuerda que estamos llamados a realizar lo que es hoy y en todas partes estrictamente necesario para nuestro mundo, es decir, este diálogo interreligioso. Entonces, el arte
de saber dialogar con todas sus acepciones se convierte en un imperativo. Para Papa Francisco es el camino para abrirse a las necesidades del mundo y construir la amistad social. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. El que dialoga es amable, reconoce la dignidad del otro y la respeta. Se lee en Fratelli Tutti 224 y cito: la amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas. El Santo Padre está firmemente convencido que, gracias a la auténtica colaboración entre los creyentes, se puede trabajar para contribuir al bien de todos, identificando las numerosas injusticias que todavía afligen a este mundo y condenando cualquier violencia. Papa Francisco exhorta a todos a una fraternidad universal que supere el odio, la dominación, la injusticia, y todos estamos llamados, como nos muestra Papa Francisco, en la figura del buen samaritano, a ser prójimos de los otros, superando prejuicios, intereses personales, barreras históricas, culturales o religiosas. Todos, de hecho, somos corresponsables de la construcción de una sociedad que sepa incluir, integrar y levantar a los que han caído o sufren. Bastarían mis rápidas referencias para comprender la importancia que ha adquirido el diálogo interreligioso en la génesis de la nueva encíclica. Debemos dejar de lado prejuicios, indecisiones y dificultades, y sin renunciar a nuestra identidad ni recurrir al irenismo fácil, con fuerza y coraje, debemos afirmar la necesidad de la fraternidad humana y de la amistad social como condiciones necesarias para obtener la paz que todo el mundo anhela. Recuerdo el reciente viaje apostólico del Santo Padre a Irak, que ha habido pasos muy importantes en el diálogo interreligioso. Papa Francisco ha recordado en Irak que la gran aportación que pueden hacer las religiones al sueño de la fraternidad y de la amistad social es la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo, hija de Dios. Pues bien, en este periodo oscuro en el cual vive sumergida la humanidad a causa de esta pandemia, debemos trabajar a nivel de educación, del diálogo en la vida cotidiana, de acercarse y acompañarse de las personas de distintas confesiones religiosas y junto con las personas de buena voluntad para que podamos sentir este valor de compartir una única humanidad, donde se rechace todo tipo de violencia y para que en este escenario una nueva generación pueda crecer en el espíritu de la fraternidad humana, para que con la sinceridad de nuestras intenciones sepamos colaborar a construir un mundo nuevo que sea más pacífico y que sea más solidario. Hoy en día, lo sabemos, necesitamos valores éticos y espirituales universales y compartidos para inyectar una nueva esperanza en el mundo devastado por la pandemia. Abrirse a los demás, conocerlos y reconocerlos como hermanos y hermanas,
Es el primer paso para alejarse de los muros levantados por el miedo y la ignorancia y para tratar todos juntos de construir aquellos puentes de amistad y de fraternidad que son fundamentales para el bien común de toda la humanidad. Por lo tanto, cultivemos en nuestras familias, en nuestras instituciones políticas, civiles y religiosas, un nuevo estilo de vida donde la violencia sea rechazada y la persona humana sea siempre respetada. Porque conocer al otro para saber que somos diferentes nos refuerza, nos ayuda a redescubrir lo que somos nosotros y nos proporciona una consolidación de nuestra propia identidad. Y a pesar de las diferencias de nuestras identidades, vemos que todos estamos en la misma barca, que compartimos la misma humanidad. Cuando uno sale de sí mismo para conocer otra realidad, no hace más que redescubrirse a sí mismo y por lo tanto esto lo consolida en su propia identidad y lo hace encontrarse y reconocerse en una única plataforma con los demás, una plataforma común que es la humana, a través de la cual hay que promover esta fraternidad de la cual hablamos. ¿Cómo vivir como creyentes, abiertos con el corazón y con la mente, el encuentro con personas de otras religiones? El Papa Francisco dice en la encíclica Lumen Fidei que el creyente no es arrogante, al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que más que poseerla a él, es ella la que le abraza y le posee. Por lo tanto, en lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos. Quien dialoga puede realizar una experiencia de enriquecimiento espiritual y de compartir. Para terminar, quisiera recordar que hemos iniciado en la Iglesia Católica el sínodo sobre la sinodalidad, que quiere decir caminar juntos, ser peregrinos, ya que estamos aquí en la ciudad del apóstol, a donde llegan, como han llegado ya, como ha dicho la ministra de la Cultura, más de 160.000 peregrinos. Ser peregrinos en nuestra vida cotidiana, porque muchas veces en la vida ordinaria nos cuesta transmitir nuestras experiencias con los demás. Y sin embargo, cuando caminamos, la gente se abre y se produce un intercambio de experiencias de unos con otros. Y el año jubilar es un tiempo de gracia, de curación y de encuentro. El Papa Francisco envió un mensaje en ocasión de la apertura de la Puerta Santa, asegurando que caminar es un proceso de conversión y afirmando que unirse a otros hace bien y esta experiencia se fragua en el camino. La hacen los peregrinos todos los días, esperándose, apoyándose, compartiendo fatigas y logros. En la Iglesia Católica, que sabe dialogar con el mundo anunciando el Evangelio del amor, hace brotar la comunión, la amistad y el diálogo entre los creyentes. Y junto a los hermanos de diferentes tradiciones, compartir el camino y acoger las preguntas y las expectativas de la gente. Hay que caminar juntos,
hay que proceder y recorrer el camino de sinodalidad para hacer renacer los verdaderos valores espirituales, para paliar los sufrimientos de nuestra humanidad herida. El otro, diferente a nosotros, es un don, es un enriquecimiento para todos, porque las diferencias representan una posibilidad de enriquecimiento. El Papa Francisco dice en un mensaje a los participantes de un foro interreligioso del G20 del pasado mes de septiembre, el Papa Francisco decía así: la verdadera religiosidad consiste en adorar a Dios y amar al prójimo, y los creyentes no podemos eximirnos de estas decisiones religiosas esenciales. Más que demostrar algo, tenemos que mostrar la presencia paternal de Dios, del Dios del cielo, a través de nuestra concordia en la tierra. Por lo tanto, y para concluir, queridos hermanos y hermanas, solo la fraternidad puede transformar el mundo en el que vivimos hoy. Y no olvidemos que el camino de la fraternidad inicia en el reconocimiento de que todos somos hermanas y hermanos. Fratelli tutti. Gracias por eso.